un tema que, bueno, que no suele ser cómodo de hablar, pero que nos sirve como introducción y un poco para contextualizar el tema del que vamos a hablar ahora, que es el fraude fiscal. Bueno, el fraude fiscal lo entendemos no como las acciones ilegales e intencionadas tomadas por individuos para reducir sus obligaciones tributarias, y el propio fraude fiscal, pues por su idiosincrasia y porque tiene distintas variables como la elusión, como la evasión, resulta difícil de cuantificar, ¿no? Según el informe que presentó el Gobierno vasco del Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal, en el año 2021 se afloró un fraude fiscal de 572 millones de euros, lo que corresponde más o menos al 4% de la recaudación de las haciendas forales, pero esto es verdad que es lo que se consiguió descubrir. Hay estudios, por ejemplo, de varios investigadores de la UPV, como Subirio y Vallejo, que lo llegan a situar hasta en el 18% del PIB, sensiblemente por debajo de la media del Estado. El fraude fiscal tiene unos efectos perjudiciales para la sociedad, ¿no? Distintos perjuicios. El primero y el más obvio es el económico, que es el primero que nos viene a la cabeza, ¿no? Si las administraciones tributarias recaudan menos, los gobiernos tienen menos dinero para ofrecer prestaciones públicas, políticas sociales y todo esto. Este es el primero que nos viene a la cabeza. Pero a su vez existen otros efectos paralelos que muchas veces se nos olvida. Junto con el económico, también se deslegitima la función redistributiva del Estado. ¿Por qué? Porque normalmente quienes tienen más capacidad para defraudar, así lo ha demostrado la literatura, son aquellas personas que tienen una renta más elevada. Además, muchas veces las ayudas públicas o las prestaciones sociales van ligadas al nivel de renta. Entonces, si ocultamos parte de nuestra renta, podríamos estar recibiendo una ayuda que en principio no nos correspondería. Y, en tercer lugar, también suele pasar que en tiempos de crisis o en momentos en los que hay que subir los impuestos para reducir el déficit, ¿no? Quienes sufren precisamente esa subida de impuestos son los que sí cumplen tributariamente. Y, en tercer lugar, tenemos el efecto social, y es que la percepción de fraude social, de fraude fiscal, desincentiva al contribuyente que sí cumple, tiene un efecto desincentivador. Pues más allá de medidas sancionadas y punitivas, ¿no? El fraude fiscal también se puede reducir fomentando la moral tributaria, ¿no? Fortaleciendo la moral tributaria, que es de lo que venimos a hablar ahora. De hecho, el propio Gobierno vasco, bueno, el Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude Fiscal, que están incluidos el Gobierno vasco y las diputaciones forales, bueno, este propio plan incluye medidas para fortalecer la moral tributaria, que luego, bueno, no me voy a meter mucho en eso porque luego en la mesa redonda de las instituciones nos van a hablar, así que ya nos hablarán de esas medidas que están tomando. Pero ¿qué es la moral tributaria, ¿no? Una definición que he traído aquí, por a mí me gusta porque es un poco la más sencillita o la más clarificadora, y además es de Torgler, que es uno de los investigadores referentes en este tema. Dice así: la moral tributaria es la motivación intrínseca para el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y se percibe como una obligación moral de pagar impuestos para contribuir a la sociedad. También lo podemos ver desde la otra perspectiva, ¿no? Y podemos definir la moral tributaria como los factores de los que depende la permisividad social hacia el fraude fiscal. Es decir, la moral tributaria de un país, de una región, viene determinada por el nivel de justificación o no del fraude fiscal por parte de sus ciudadanos. Y es verdad que muchas veces se suele confundir con conciencia fiscal, son términos que incluso a veces se utilizan como sinónimos, porque es verdad que los dos términos, tanto conciencia fiscal como moral tributaria, operan en torno a las conductas y actitudes que tienen los ciudadanos respecto a sus obligaciones tributarias, pero existe un pequeño matiz, ¿no? Un matiz que los diferencia. La conciencia fiscal tiene su esencia principalmente en el conocimiento y la responsabilidad, mientras que la moral tributaria nos habla de la ética fiscal, tiene una perspectiva más de la ética. Y para profundizar un poquito más en qué es la moral tributaria, nos vamos a meter en esta primera definición y nos fijamos, ¿no?, que los tres elementos que constituyen o que vertebran un poco esta definición son motivación intrínseca, cumplimiento voluntario y contribuir a la sociedad, ¿no? Pues, ¿qué es cada una de ellas, ¿no? Cada uno de estos elementos que constituye la moral tributaria. Pues la motivación intrínseca lo que nos dice es aquella que nace del interior de cada uno, y es independiente de cualquier tipo de estímulo. Es decir, nosotros cumplimos por esperar una recompensa puramente personal, puede ser una satisfacción personal, y no lo hacemos porque estamos esperando la recompensa de un tercero o la validación por parte de un tercero.
Cumplimiento voluntario, pues bueno, la declaración adecuada de las obligaciones tributarias en tiempo, plazo, cantidad. ¿Y esto que permite a las administraciones tributarias? Pues en lugar de tener una actitud persecutoria, controladora, puede adoptar una actitud pasiva de simplemente registrar que las obligaciones tributarias se están cumpliendo. Y el tercer elemento que forma parte de la moral tributaria es el de contribuir a la sociedad, ¿no? Y es la percepción, ¿no?, de que con el pago, cumpliendo nuestras obligaciones tributarias estamos ayudando al desarrollo de la sociedad, a la redistribución de la riqueza, y etcétera. Pero bien, los defraudadores fiscales no solamente deben tener la capacidad y la oportunidad de defraudar, también tienen que tener la voluntad de cometerlo. De igual manera, el cumplidor responsable y fiscal que quiere cumplir, obviamente, pues bueno, va a tener los medios y la capacidad, obviamente, no se le va a impedir, pero también tiene que tener la voluntad de cometerlo, ¿no? Y en este sentido, pues la literatura ha estado estudiando cuáles son los factores que inciden en tener una mayor moral tributaria, porque se ha demostrado que hay evidencia empírica de que existe un vínculo entre la moral fiscal de los contribuyentes y el cumplimiento fiscal, el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, ¿no? Eso está demostrado. Y bueno, para analizar estos factores explicativos, he traído me voy a basar en una tabla que elaboraron unos profesores de la Complutense, López Laborda y Sanz Arcega, que lo que hicieron fue recoger todos esos factores que la literatura, la academia ya había demostrado que explicaban la moral tributaria. Lo que hicieron fue recogerlas en una tabla y estructurarlas en 3 dimensiones: la dimensión individual, la dimensión social y la dimensión político-institucional. La dimensión social, pues son las características propias de los individuos, ¿no? La dimensión social es la influencia que ejerce la actitud de terceros. Al final somos personas interdependientes y cómo actúan los demás influye en nuestra moral tributaria. Y en tercer lugar, y un poco también en línea de lo que ha ido hablando María, la dimensión político-institucional, y es que la percepción que tenemos de la actuación, del buen funcionamiento de las administraciones públicas también influye en nuestra moral tributaria. Y ahora lo que vamos a seguir es viendo, sin meternos en mucho lío, para no alargarnos en el tiempo, pero nos vamos a ver un poco cuáles son los factores que están dentro de cada dimensión, de la individual, de la social y de la político-institucional. Como decía, la individual son aquellas características personales de los individuos, y aquí lo que tenemos, están la mayoría, no están todos, porque nos faltaban datos y por no alargarnos mucho en el tiempo, pero lo que tenemos en la tabla, en la columna de izquierda tenemos el factor, a la mitad tenemos el efecto, es decir, si es positivo o negativo para la moral tributaria. Y luego, la columna de Euskadi y España, lo que tenemos es cada factor en cuál de los 2 ámbitos geográficos alcanza, digamos, un dato más favorable para suscitar una mayor moral tributaria, ¿no? Un ejemplo, no nos vamos a meter en... Bueno, los datos son los datos, normalmente la fuente es el CIS o el sociómetro, y son los disponibles más cercanos al año 2018, porque los resultados que vamos a ver a continuación son de ese año. Un ejemplo, no me voy a meter en todos, pero vamos a hacer un par de ejemplos. Por ejemplo, edad, ¿no? Edad, pues se ha demostrado ya que la edad tiene un efecto positivo, ¿no? Y Euskadi está en verde, pues porque la edad media en Euskadi es más elevada. Lo mismo, mujeres, está demostrado que las mujeres tienen una moral tributaria mayor que los hombres. Casado también tiene un efecto positivo, casado frente a solteros, ¿no? Los casados tienen mayor moral. Educación también, cuanto la educación sea superior, la moral tributaria suele ser superior. Empresarios autónomos, por ejemplo, suele tener un efecto negativo, porque es verdad que a los que tenemos una nómina nos descuentan el IRPF y no tenemos manera de hacer trampas, digamos. En cambio, empresarios autónomos, no digo que lo hagan, pero digamos tienen más recursos para hacerlo. La renta media también es negativa, porque está demostrado que a mayor renta, mayor capacidad de fraude. Nuestra satisfacción con nuestra situación económica, eso influye de manera positiva. El orgullo nacional, ser religioso practicante. Bueno, estos son distintos factores de la dimensión individual que afectan o que explican la moral tributaria. En cuanto a la dimensión social, es verdad que hay más, pero bueno, como no había datos y por no alargarme no los he traído estos 2 principales. La extensión de la evasión, es decir, percibir que existe bastante fraude fiscal, afecta negativamente a nuestra moral tributaria. Y en cambio, la equidad fiscal, es decir, percibir que los impuestos sí se cobran con justicia,
eso favorece de manera positiva a la moral tributaria. Aunque Euskadi está en verde, porque es verdad que tiene datos más positivos que España, no deja de ser preocupante que solamente el 14% de los ciudadanos crea que los impuestos se cobran con justicia, y es un poco lo que decía María. No significa que no se cobren con justicia, puede haber un problema de comunicación para que solamente el 14% de los vascos crea que se cobra con justicia. Y por último, la dimensión político-institucional, es decir, cómo afecta la estructura institucional y el funcionamiento de las administraciones públicas en nuestra moral. Pues, por ejemplo, si consideramos que existe una calidad institucional, o si estamos satisfechos con la calidad institucional, afecta de manera positiva. Lo mismo, que esto nos toca de cerca, está demostrado que la descentralización fiscal favorece una mayor moral tributaria. O, por ejemplo, el percibir, ¿no?, la justicia general del sistema, percibir que la Administración hace bastantes esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal, pues bueno, eso nos suscita una mayor moral tributaria. Bueno, entonces, no, de acuerdo con las tablas que estamos viendo ahora, es verdad que la mayoría de los factores explicativos alcanzaban resultados más favorables para suscitar una moral tributaria más elevada en el País Vasco que en España, ¿no? Entonces, nos podíamos prever, ¿no?, que suponiendo que todos estos factores tienen una misma incidencia o similar, lo que nos podemos plantear es que los ciudadanos del País Vasco van a tener una moral tributaria más elevada que la de España. Es verdad que cuando nos planteamos hacer esta investigación, pues yo creo que nos pasa a todos, era mucho más ambiciosa y queríamos hacer algo prolongado en el tiempo, periodos de crisis, no crisis, pero es verdad que para España el Instituto de Estudios Fiscales y el CIS elaboran anualmente una encuesta sobre opinión fiscal todos los años, ¿no? Y es verdad que en Euskadi nos ha costado un poco encontrar datos. El sociómetro vasco, que es un poco la encuesta de referencia, pues para conocer un poco la realidad social en Euskadi, pregunta poco sobre fiscalidad y encima no suele ser de manera muy homogénea, ¿no? Ojo, que tampoco quiero criticar al sociómetro vasco, que yo creo que para todos los que nos dedicamos a la investigación social es un poco casi nuestra Biblia. Pero es verdad que en el tema de fiscalidad se queda un poquito igual más cojo, y también un poco al hilo de lo que decía María, todo lo que tiene relativo a la fiscalidad muchas veces se nos olvida que también tenemos que investigarlo, acercarnos también desde la parte social, y eso es un poco igual lo que se nos olvida, ¿no? Siempre, y más aquí que tenemos el concierto económico, solemos tender a estudiarlo desde sus consecuencias, desde sus efectos económicos, pero también sería interesante estudiar si eso también tiene unos efectos sociológicos o psicológicos en las personas, ¿no? Bueno, entonces los datos que vamos a analizar son del 2018, porque es el último dato disponible en el sociómetro vasco. Bueno, es verdad que justo se acaba de publicar uno ahora en el 2003, pero es verdad que aparte que fue ahora, ya estaba todo hecho, tampoco nos sirve porque la opción de respuestas eran 2, en el 2018 eran 3, igual que en el barómetro de Instituto de Estudios Fiscales, y eso nos permite más fácil hacer la comparación, ¿no? Encima, bueno, el 2018 es verdad que, pues tampoco está tan lejos y es un periodo de no crisis, entonces, bueno, que es verdad que cuando hay crisis pueden cambiar las opiniones. Aquí, bueno, pues dentro de lo que cabe, en el 2018 tampoco es un año muy malo. La pregunta que hemos elegido en cada encuesta, bueno, que es normalmente la que se suele elegir, ¿no?, es la relativa a la justificación del fraude fiscal. En el sociómetro vasco es, ¿le parece a usted aceptable, inaceptable o depende no declarar a Hacienda todos los ingresos o el IVA de las facturas? Y en el del Instituto de Estudios Fiscales es en relación a la posible justificación o no del fraude fiscal existente, dígame con cuál de las 3 posiciones siguientes está usted más de acuerdo. En las 3 había 3 opciones de respuesta, tampoco nos vamos a meter en ver cada una de ellas, pero bueno, lo que nos interesa es la de la derecha, ¿no? Hemos podido clasificar las respuestas de los encuestados en 3 niveles de moral tributaria. El alto, que no se justifica el fraude fiscal para nada. El medio, que es, bueno, una cierta postura equidistante, puede que se justifique en alguna medida, es más, una postura más relativa. Y bajo, que es aquellos que justifican, que creen que el fraude fiscal es consustancial y lo justifican. Esto es una encuesta y esto es lo que dice la gente, ¿eh? O sea, luego igual vemos los datos y nos va a parecer que son muy altos, pero bueno, esto es lo que contesta la gente, eso es lo que habla de su propia moral tributaria.
Bueno, pues ya metiéndonos en los datos, la columna azul oscuro es Euskadi y la que está clarito es España. España en su conjunto, porque es la del CIS y entra también Euskadi, ¿no? Pero estamos comparando España con Euskadi. En Euskadi, quienes no justifican de ninguna manera el fraude fiscal y, por lo tanto, muestran una moral tributaria alta, es del 79%. Y, digamos, superan 11 puntos a los datos de España. En el término medio, quien esté en una postura un poco más equidistante, un poco más relativista, pasa lo contrario, es España el que supera en 11 puntos a Euskadi, de hecho lo dobla, y quien esté en un nivel moral tributario bajo, o eso dicen al menos, es del 7% para los dos contextos geográficos. Entonces, por lo tanto, la principal tendencia que percibimos a la hora de comparar tanto la moral tributaria de Euskadi como España es que en ambos contextos la mayoría muestra o dice tener una moral tributaria alta, aunque en España es verdad que se aprecia un poquito mayor de equidistancia, ¿no? Pero en general, en los dos ámbitos, la moral tributaria es alta. Si lo desagregamos por sexos, la verdad que los datos no muestran ningún dato destacable. Tal y como dice la teoría, las mujeres muestran un nivel de mayor tributaria algo superior a la media y los hombres un poquito por debajo de la media. Y si vemos la diferencia entre Euskadi y España, tanto en hombres como mujeres, se mantiene un poco la distancia que vimos en el gráfico anterior, en torno a un 10-12 puntos de diferencia. Y ya para el último gráfico que traemos es en cuanto a la edad. Este sí es un poquito más interesante. Aquí lo que hemos hecho ha sido, tenemos 4 grupos de edad, 18, 29, 30, 45, 46, 64 y mayores de 65, y lo que hemos hecho ha sido sacar como un poco un índice de moralidad, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido a los que decían tener una moral alta, les hemos restado los que tienen una moral baja, ¿no? Y hemos sacado un índice para cada grupo de edad. En Euskadi sí vemos que a mayor edad la moral tributaria incrementa. Bueno, es verdad que justo el de 30 a 45 rompe ahí un poco la tendencia, pero en términos generales, según va aumentando la edad, va aumentando la moral tributaria, tal y como dice la teoría, ¿no? En cambio, en España no se aprecia claramente que la moral tributaria vaya aumentando con la edad, es más regular en ese sentido, ¿no? De hecho, baja un poquito, sube, baja, incluso se ve que los jóvenes de 18, 29 tienen una moral tributaria más alta que los de 65, rompiendo un poco lo que dice la lógica. Y finalmente, por lo tanto, si comparamos Euskadi y España, lo que vemos es que a medida que va aumentando los años de la edad de los ciudadanos, la distancia del índice de moral tributaria se va aumentando también, ¿no? Los jóvenes apenas tienen 9 puntos de diferencia y en los mayores, en los mayores 65, llegamos a encontrar una diferencia del índice de moral tributaria de 20 puntos. Y ya para finalizar, como resumen, las principales conclusiones. Bueno, que fortalecer la moral tributaria en una sociedad puede disminuir los índices de fraude fiscal, esto pues, no es nada nuevo, esto es un poco la idea en la que está pivotando toda la jornada de hoy. Que existen factores individuales y sociales que explican la moral tributaria de los ciudadanos, pero que a veces también se nos olvida que también depende de la buena actuación y buen funcionamiento de las administraciones públicas. Y en tercer lugar, ¿no?, de los gráficos que hemos visto al final, que tanto en Euskadi como en España la moral tributaria mostrada por la ciudadanía, al menos lo que dicen en las encuestas, es alta. Aunque es verdad que en Euskadi bueno, se aprecian índices superiores. Y listo.